estudio. Fernando, psicólogo, está vía telefónica, pero igual, por supuesto, que escuchamos con mucha atención y con mucho gusto. Bienvenidos a ambos. Pero antes les platico. En México, la esperanza de vida aumentó en 1930. Las personas vivían en promedio 34 años. En el 70 subió a 61, en el 2000 a 74 y en 2022 era poco más de 75 años, según estadísticas del INEGI. Coahuila tiene esperanza de vida de 75.9 años. En el estado, más de 348,000 habitantes tienen 60 años y más. Fíjense, 348,000. En 2020 había 51 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar y 11 de ellos era por vejez. Durante el 22 en el país, la primera causa de muerte de personas de 55 a 60 fue el COVID-19, seguida por diabetes mellitus y de 65 y más enfermedades de corazón, seguida por COVID-19. Según el director estadístico nacional de unidades económicas del INEGI, en Coahuila hay 24 asilos de ancianos con una capacidad de ocupación que oscila entre 185 y 400 personas. Estamos hablando de los que están registrados, porque luego hay muchos que pues no, están en una como en un limbo realmente legal en relación al establecimiento de este tipo de casas. Pero bueno, para que se den una idea, y muchas de estas personas de las que nos referimos, pues ya están en el proceso de ser abuelos o ya son abuelos desde hace rato. Así es que pues gracias a nuestros invitados, Javier, siempre un gusto tenerte aquí. Hola. Verte, sobre todo con esta especialidad que tú tienes, estas dos especialidades que tú tienes y que te han permitido ser lo que hoy eres en la comarca lagunera, un referente en el ámbito de la geriatría. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a ti, buenos días al auditorio, buenos días. A Fernando, ¿no? Fernando. Fernando, gracias por aceptarnos estar en este programa de Contextos. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes, Marcela, doctor Javier. Muchísimo gusto de compartir aquí con ustedes. Muy bien. Pues vamos a hablar de los abuelos. Hay abuelos muy jóvenes, abuelos que a lo mejor ni siquiera pertenecen a esta edad, a este nicho del adulto mayor, pero bueno, generalmente los abuelos rebasan los 60. Javier, ¿en qué condiciones llegan las personas de la tercera edad a ser abuelos? ¿Con energía, con entusiasmo, con ganas? ¿Cuándo se va perdiendo este entusiasmo y estas ganas? ¿En qué momento de la vida física empiezas a fijarte que tu cuerpo está envejeciendo no ayer ni de antier, sino desde que cumples 30 años empiezas a envejecer, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues es algo muy tiene muchas partes, muchos conceptos el ser abuelo en este país, porque hay abuelos muy jóvenes. He visto abuelos desde los 50, sí, inclusive más jóvenes. 45. 40, exacto. Y ya son bisabuelos o tatarabuelos a los 70. Uh-huh. Entonces, tenemos diferentes colores, diferentes matices de los abuelos en México, pero la verdad es que llegamos en buenas condiciones. No es lo mismo el abuelo de hoy a los abuelos de hace años. Lo comentaba el otro día con mi papá, si nosotros vemos fotografías de nuestros abuelos a nuestras edades, a mi abuelo a mi edad, a los 35, eran otras características muy diferentes. Entonces, le hemos venido ganando años a la vida, le hemos venido ganando salud a la vida y ya nos encontramos en una situación muy diferente, muy distinta al llegar a estas edades. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo empezamos a perder las ganas o la motivación? Y creo yo que va muy de la mano cuando empezamos a perder independencia, cuando empezamos a ser dependientes para cualquier actividad que hagamos en el día. Y ahí empieza a decaer la salud emocional, empieza a caer la salud mental, empieza a caer la salud física y se vuelve una bola de nieve que al final pues nos lleva a una decadencia generalizada. Uh-huh. Entonces, el abuelo ahora en estas épocas yo creo que está en muy buenas condiciones, un abuelo joven. Lo veo con muchos de mis amigos de mi edad que ya sus papás son abuelos y están en unas condiciones padrísimas, disfrutan esta etapa con los nietos, de jugar, de viajar, de convivir.
Y pues una segunda parte pues es cuando empieza a decaer la salud. Ujú. Así es, tienes toda la razón. Y bueno, desde el punto de vista psicológico y emocional, Fernando, eh, ¿qué significa ser abuelo? Es que sabes que no todo el mundo toma las cosas así y platicando con abuelas, me decían, es que yo fui muy feliz cuando me anunciaron que iba a ser abuela, pero ahora es como que siento que desde que nació ya me envejecí. Como que siento que ya el hecho de que me digan abuela ya me coloca en otro territorio. Entonces son tonterías, creencias, hay que dejarlas de lado. Pero finalmente son emociones que a lo mejor ahí traemos escondidas, Fernando. ¿Qué es el miedo a la vejez? Sí, Realmente es eso. Ujú. sí, mira, qué buen planteamiento comentas, Marcela. En primer lugar, sí estoy de acuerdo con el doctor Javier. Exactamente, eso es algo que sucede en esta etapa. De hecho, ahorita me estaba acordando que la mayoría de las ocasiones cuando estoy atendiendo o platico con abuelos, mi suegra, mi mamá, que ya son abuelitas, comentan, ¿no? O en general hay esta generalización de esta idea de que el ser abuelo ya es muy diferente que, por ejemplo, cuando como papás tratabas a tus hijos. Cambia la perspectiva y dicen que disfrutas más a tus nietos porque pues al final ya no queda la misma responsabilidad. Y estas ideas son las que se empiezan a formar. Aquí la cuestión es, esto es también muy bien planteado que comentas. En efecto, el que ya empiecen a tener una idea, porque esto ya tiene muchísima relación con la cuestión emocional, con las ideas que uno se va planteando y empieza a generarse. Tal vez antes de cuando todavía no tenías a tus primeros nietos, pues todavía estabas en esta etapa, como por así decirlo, psicológica de todavía la adultez, todavía estoy con mis hijos ya tal vez ya están en una etapa en la que ya tienen trabajo, etcétera. Pero ya empiezas a tener tus nietos y empiezan a acercarse a esta otra nueva etapa. Porque si bien se puede tomar en cuenta que por lo regular hubo tiempos en los que ser abuelo era, no sé, entre los 50, 60, 70 años. Sabemos que hoy en día, pues el ser abuelos, como bien comentaron al principio, pues ya es desde muy jóvenes. Hay casos que hasta los 30 y tantos, 40, ya empiezan a ser abuelos, porque por lo regular, pues empiezan a tener hijos desde muy temprana edad. En fin, el que ya empiecen a tener este tipo de idea de soy abuelo, es acercarse a lo que es la idea de entonces ya estoy teniendo una edad en la que ya me empiezo a acercar a esta etapa que es la vejez, la senectud. Ujú. Y el hecho de empezar a considerarte que ya estás en esa etapa, psicológicamente tú ya empiezas a tener la idea de me estoy acercando a lo que sí, que es la Exacto. muerte. Exactamente. Y eso obviamente genera muchísima ansiedad y todas estas cuestiones emocionales que influyen bastante en nuestro día a día y claramente en esta etapa llega a pasar, ¿no? Ajá. ¿Qué necesitarías trabajar para llegar al momento de ser abuelo, independientemente de la edad que tengas, Javier? Pero si ya es, ahora se están tardando mucho en tener hijos los muchachos, ¿verdad? Mi O sea, generación. tu generación están diciendo, espérame tantito, y retrasan mucho el hecho, ¿no? De ser padres. Entonces, quiere decir que pues también el hecho de ser abuelos pudiera retrasarse. Pero independientemente de la edad a la que llegues a ser abuelo, ¿qué necesitas hacer contigo para que lleves en las mejores condiciones y que te ilusione y no que eso sea como el principio del fin? Porque si ya soy abuelo, pues quiere decir que ya siento los pasos en la azotea, ¿no? Aquí tenemos a un abuelo jovencísimo, Gerardo Astorga, que es nuestro operador técnico, pieza fundamental de estos espacios. Es abuelo, ¿sí? Y velo, o sea. Sí, eso es otra generación, Marcela, es lo que te decía ahorita. Es muy, muy diferente y va mucho de la mano de lo que comento ahorita, Fernando, que hay que conceptualizar ya diferente la vejez. Ya no es lo mismo tener 50, tener 60, tener 70, ahorita que como estábamos antes acostumbrados. ¿Y cómo llegamos bien? Pues son 5 fundamentos que yo les comento a todos los pacientes y creo que los debemos de tener bien marcados desde edades muy tempranas. Edades muy tempranas me refiero
desde la secundaria, desde la prepa, hasta que nos manden llamar. Y es comer bien. Todos sabemos qué es comer bien. Tenemos perfectamente bien visualizado en nuestra cabeza lo que es comer bien. Estar muy bien hidratados, y más en una ciudad como Torreón que hace demasiado calor. Aunque no estemos sudando, nos estamos deshidratando siempre. Hay que hacer ejercicio, el ejercicio que más nos guste, el que más nos vaya con nosotros. Cada quien tiene diferentes gustos, pero es importantísimo dormir. En esta época ya nadie duerme, vivimos en situaciones de vida donde la velocidad es demasiada de la vida, entonces no nos permite dormir y eso nos envejece, eso nos hace que nuestra vida sea de muy mala calidad. Y por último, la sociabilidad. Y la sociabilidad quiere decir el trabajo, quiere decir mantener relaciones sanas y fuertes de amigos, quiere decir mantener relaciones y lazos fuertes de familia. Entonces, estos para nosotros como geriatras son nuestros 5 pilares. No existe una pastilla mágica, no existe la piedra filosofal para la longevidad. Se llaman 5 pilares que tenemos que tener bien aceitados toda la vida para poder llegar a las mejores condiciones a las épocas más tardías de la vida, donde sí se complica, donde no es tan fácil subir escaleras, donde es un poquito más difícil pensar a la misma velocidad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, es un guardadito para llegar a estas edades de la mejor manera. Me parece perfecto. Y luego, cuando regresemos de la pausa, si te parece, Fernando, hablamos de los ahorros emocionales que hay que hacer para llegar a estas etapas de la vida y realmente gozar, como también lo dicen muchos abuelos y abuelas, ¿no? Que es Sí, claro. el mejor momento de la vida porque ya no tienes responsabilidades como las tenías con los hijos, porque a lo mejor ya te jubilaste y ya dispones de tu tiempo, porque a lo mejor ya entendiste que lo mejor de la vida son las relaciones familiares, cosa que a veces no se entiende cuando se es más joven. Y entonces, bueno, pues están creadas las condiciones para que realmente disfrutes. La cuestión está en cómo llegas a ello emocionalmente. Vamos entonces a la pausa comercial y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio.
supuestos, ¿eh? El 28 es Día del Abuelo, pero nosotros hoy le dedicamos el tiempo al tema de la semana, a abordarlo, y tenemos el gusto de tener en el estudio al doctor Javier Rodríguez, geriatra, y al licenciado Fernando López Rosa, psicólogo. Por cierto, Ana Paula Garza te manda muchos saludos y bueno, de parte de todo el equipo de Vive Care Center, gracias. Y Fernando, nos quedamos con el pendiente antes de irnos a la pausa comercial de que nos digas, como nos acaba de decir Javier, de cómo llegar físicamente a este estadio de la vida, cómo llegar desde la parte emocional fortalecidos cuando realmente, y vamos a ser muy francos, conforme vas envejeciendo, vas teniendo pérdidas. Y esas pérdidas van menguando tu espíritu y tu ánimo. Perdiste a tus papás, perdiste a lo mejor tu empleo como tal, te tuviste que jubilar antes, perdiste la salud porque ya te diagnosticaron una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, ¿cuál es el acervo emocional con el que llegas a ser abuelo? Mira, de hecho, claramente esta etapa es una etapa que se relaciona bastante con los duelos, por eso hace ratito planteábamos que es una etapa difícil de aceptar y de vivir, ya que esto que comentas pues es lo que está sucediendo en estas etapas. De hecho, por ejemplo, sabemos perfectamente que si tú te llegaste a dedicar a algo, algún trabajo, a tu familia, etcétera, pues claramente ese estilo de vida o esa forma de vivir es algo con lo cual estás acostumbrado y psicológicamente estás apegado a ello. Llega un momento en el que las situaciones por cuestiones físicas, emocionales, de salud, tienen que cambiar. Simplemente el cuerpo llega en algunas ocasiones que ya no funciona de la misma forma y tenemos que dejar algún trabajo que tal vez en vez de ayudarnos nos está afectando. Entonces, por ejemplo, puede llegar a pasar que una persona que estaba muy apegada con su trabajo, por cuestiones de salud se le recomienda dejar el trabajo, ponle, ¿no?, que de todas maneras se le va a dar la pensión o lo que sea necesario para que económicamente no tenga problemas. Sin embargo, emocionalmente pues sí puede llegar a ser un golpe muy duro para las personas que pasan por esta situación. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar, y este tipo de situaciones claramente genera, hasta a veces puede llegar a generar depresión, Claro. Sí, genera depresión a las personas que pasan por este tipo de situaciones porque era su vida. Era su forma de vivir, de convivir, de salir con la gente, de convivir, de moverse. Se sentían activos con este trabajo y de alguna forma el dejarlos se siente como si te lo estuvieran quitando una parte fundamental de su vida. Entonces claramente se tiene que hacer algo al respecto porque llega un momento en el que después de cierto tiempo llega a generarle una cuestión que sí llega a afectar como esto, ¿no?, que puede llegar a ser la depresión, y claramente esto en algún momento va a afectar en la cuestión física. Si no estamos bien anímicamente, pues entonces no nos vamos a dedicar, como bien lo mencionaba el doctor Javier, que es dedicarse a estos pilares que ahorita planteó, ¿no? Y claramente si no estás bien anímicamente, no te va a dar la energía, las fuerzas de voluntad, etcétera, para poder hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Desde el principio, por lo regular, hay que prepararnos ante estas situaciones lo más pronto posible. Y entiendo que aquí en México es muy difícil hacer este tipo de cosas, ¿no? Simplemente conozco mucha gente, de hecho tuve un amigo que trabajó, por ejemplo, en una de estas empresas de funerarias. Me comentaba, ¿no?, que ofrecía los servicios a personas jóvenes porque era como que la parte de estrategia de que claramente pues entre más joven empieces a invertir en esto, pues va a ser muchísimo más sencillo. Y luego le decía, no, yo no, ¿para qué me dice eso si yo ahorita yo no tengo nada que ver con eso? No quiero pensar en eso ahorita. Y pues el tener esta como ideas de alejarse de la idea de que en algún momento vamos a necesitar prepararnos para este tipo de etapas, pues hace que sea más difícil cuando llega, pues ya lo vemos enfrente y nos cuesta muchísimo trabajo confrontarlo. Aquí la cuestión es, por eso es bien importante hablar desde ahorita de estos temas, Claro. para que aquellas personas que nos están escuchando empiecen a concientizar la importancia de que va a pasar y va a llegar este momento en el que va a ser más difícil poder hacer algo al respecto, va a llegar. Uh-huh. Entonces, qué mejor que lo podamos hacer desde antes para que empecemos, si ya sabemos que tenemos que empezar
a ejercitarnos, a comer bien, a convivir, todos estos pilares, a dedicarse a uno mismo para crecer plenamente, pues hay que empezarlo a hacer desde antes. Ahora, esto es una cuestión que por lo regular sucede, ¿no? Que dicen, bueno, es que ya son grandes, de hecho queda esta idea, ¿no? De ya son grandes, pues ¿qué más deben de hacer? Fíjate, yo trabajo, soy orientador vocacional también, sobre todo obviamente de adolescentes, secundaria, preparatoria, universidad. Fíjate, ¿sabías tú que el proceso vocacional empieza desde la niñez hasta continúa, se prolonga hasta la senectud? Cuando me menciono o planteo esta idea de que una persona mayor de edad puede tener un proceso de orientación vocacional, se sacan de onda porque dicen, chis, pero ¿cómo no? Si ya está muy difícil, ¿no? Claramente el cambio, por ejemplo, de que dejas de tener un trabajo, pues tienes que replantearte y reconstruir ideas de qué voy a hacer con mi vida en esta etapa, estos años que me quedan, qué voy a hacer. Tengo que empezar a reestructurar, a concientizar, a trabajar cuestiones emocionales, cognitivas, de organización, dedicarle tiempo y esfuerzo a pensar cómo me voy a organizar para que desde ahorita esté plenamente como en mi salud, emocionalmente, y que llegue el momento en el que, como bien mencionabas, ¿cómo puedo hacer para que llegue el momento en el que tal vez físicamente ya no tenga la misma fuerza o físicamente o llega una etapa en la que ya están los nietos, ya estoy acercándome en la parte en la que ya tengo que despedirme? ¿Cómo le puedo hacer para que yo llegue a esas etapas de la mejor manera y pueda ser más plena esas etapas o esos años de mi vida? Uh-huh. ¿Cuál es esa forma? Prepararse desde antes, aceptar esta situación, empezar a ir a terapias. Tal vez me cuesta muchísimo trabajo empezar a hacer ejercicio desde mis capacidades en este momento, en esta edad. Pues, ¿qué puedo hacer? Ir a terapia, ir buscar tal vez algunas actividades, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante? Dedicarse a ello. Uh-huh, claro, por supuesto. No sé por qué sospecho que le damos la vuelta a este tema, sobre todo cuando se es joven, ¿no? No nos gusta hablar de la vejez. Sabemos que cuando fuimos jóvenes le dimos la vuelta y se me haría raro que hubiera jóvenes escuchando este programa. Sí, seguramente serán compañeros de equipo, de generación, los que estén escuchando ahora mismo y no necesariamente los jóvenes. ¿Es natural, Javier, que cuando eres joven no pienses en la vejez y no pienses en lo que significa llegar a tener nietos y ser abuelo? Sí, yo creo que es algo, es parte del miedo. Y venía escuchando ahorita también el sí, participante anterior de cómo bloqueamos todo esto que va a pasar. Lo único que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que nos vamos a morir, y es lo que más miedo nos da. Es como que algo que choca dentro de nuestra cabeza. Y yo creo que va de esa parte. Cuando estamos jóvenes nos dedicamos a planear, a tratar de lograr metas, a tener objetivos muy claros para cierto bienestar, para las pasiones, para los gustos que tenemos, pero jamás nos ponemos a pensar en qué voy a hacer, cuál va a ser mi ahorro para la vejez. Tal vez esas ideas nos entran cuando ya vemos que esto es inevitable, cuando ya estamos en los años más centrados y vemos que lo tenemos que hacer porque la vamos a pasar muy mal y no como algo a largo plazo, un plan, una constancia, una organización para poder llegar a estos años de una mejor manera. Entonces yo creo que va más por ese lado, por una falta de educación, una falta de entendimiento de lo que es la vida, de las etapas que se van pasando, que se van logrando, y como una planeación, una educación financiera, una educación para la vejez, una educación en todos los sentidos. Yo creo que va más de ese lado. Y de acuerdo a tu experiencia, bueno, porque tú tienes ya algunos años pues muy vinculado con las personas de la tercera edad, trabajando con ellas para hacerlas fuertes, ¿no? Fuertes físicamente, fuertes emocionalmente. ¿Cuál es la relación de los abuelos con los nietos? O sea, los nietos realmente se acercan a los abuelos con esta gana de estar con el abuelo, o porque es una obligación
estar con el abuelo, o cada caso es distinto? Cada caso es distinto, pero sí veo algo muy marcado, Marcela, que es qué tipo de relación tuvieron cuando eran más jóvenes, cuando el abuelo era más joven, y qué relación tuvo con el nieto en ese sentido. Hay abuelos que no tienen la oportunidad o no tienen las herramientas o viven en otra ciudad, y esa relación es difícil de nutrir, es difícil de después cosechar. Y es muy inexistente, por así decirlo. Nunca tuve relación con mi abuelo, entonces ya en las etapas mayores, pues lo que voy a hacer es irlo a visitar tal vez desde una perspectiva más moral, no tanto porque realmente haya una relación. Uh-huh. Y los jóvenes o los adultos que tuvieron una ventaja o la... No quiero decir ventaja porque no es positivo ni negativo, simplemente es los que tuvieron una niñez, que crecieron junto con el abuelo, que el abuelo estuvo muy presente, sí veo que son relaciones muy fuertes, inclusive mucho más fuertes de las que pueden llegar a tener con sus papás. Me ha tocado llegar a ver pacientes a su casa que están encamados, que no se pueden mover. Y cuando llega el nieto y los abraza y los besa y les da cariños, pues es una relación muy diferente a la que podemos tener con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Es una relación completamente diferente. Uh-huh. Y yo creo que va de la mano de eso. Son abuelos que tal vez tuvieron mucho que ver en la educación de los hijos, de los nietos, perdón, en cuidarlos por la situación de los papás, tal vez de que tenían que trabajar y ellos se quedaban con ellos. Y esas son las características que dentro de mi experiencia he visto que lo produce. Sí, Fernando, ¿qué tan determinante es la relación del abuelo con los nietos, dada por la relación que tuvo el abuelo con los hijos? Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí. O sea, cuando el abuelo fue papá, la relación con los hijos condiciona luego la relación del abuelo con los nietos. Mira, qué buen planteamiento. Esto tiene mucho que ver con la idea que se llega a generar en la sociedad. De hecho, eso es lo que planteaba hace ratito, ¿no? Que se tiene la idea de... Uno escucha a los papás, a los abuelos decir, sí, cuando se es abuelo es muy diferente la relación que se tiene con los nietos a que cuando tuvimos con ustedes, nuestros hijos. De alguna forma es como si este tipo de chip o idea fuera implantada de alguna forma, la fuéramos recibiendo transgeneracionalmente. Como si, como tú me dijiste que yo voy a disfrutar a mis nietos de esta forma ahorita, y ahorita que mis hijos, que son tus nietos, pues yo me voy a tener que hacer responsable y no los voy a tal vez disfrutar de la misma forma. Como que estas ideas se empiezan a desarrollar y a generar al paso de esta información y de esta comunicación. Al momento en el que yo, papá, en algún momento voy a ser nieto, como ya tengo la idea preconcebida de que al ser abuelo va a ser muy diferente y voy a disfrutar, entonces tal vez ya tengo una influencia desde antes en la cual voy a desarrollarme con mi nieto. Igualmente, dependiendo la situación o el contexto, como ahorita se mencionaba, de acuerdo al caso. Habrá situaciones en las que los abuelos tengan un poquito más de desprendimiento, o tal vez los papás no tienen la necesidad de que los abuelos los cuiden, etcétera. También eso va a influir bastante en la relación. Pero sí, la forma o el hecho de que cómo preconcebimos la idea de cómo ser abuelo o qué significa ser abuelo va a depender muchísimo de la situación en la que nosotros ya al final nos podamos vincular con los nietos o por ejemplo en este caso con los hijos. Claramente, entre más vinculación, entre más tiempo pasen con los nietos, claramente van a desarrollar un vínculo muchísimo más fuerte. El hecho de que los nietos tengan a sus abuelos porque los papás están todo el día ya trabajando, claramente llega un punto en el que tienen más cercanos a los abuelos y llegan a desarrollar un vínculo muchísimo más fuerte con ellos. Uh-huh. No es que sea algo negativo o positivo, simplemente eso es algo que está sucediendo y sucede. Sí. Trabajo en una preparatoria y fíjate, o sea, la mayoría de los alumnos que tengo son cuidados por abuelos. Qué impresión. Por lo mismo que los papás.
o están trabajando Claro. o lamentablemente son por ejemplo, son generaciones que vivieron sus papás en la situación de violencia y pues, lamentablemente ya no están con ellos. Bien. Y los papás tuvieron que cuidarlos, los abuelos tuvieron que cuidar a sus nietos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, te voy a hacer luego, cuando regresemos de la pausa comercial, un planteamiento, porque tiene que ver con esto de si yo tuve una mala relación y sigo teniendo una mala relación con mi hijo, o hay situaciones de diferente carácter, financieras, emocionales, etcétera, que dividen al papá con el hijo. Eso va a repercutir seguramente en la relación con el nieto, ¿no? Porque finalmente el nieto se va a hacer a lo que el papá dispone, o la actitud que tiene para su propio padre, el abuelo de estos chicos, ¿no? Y qué repercusiones emocionales se quedan para los chicos que tienen conflictos de esta naturaleza. Pero esto lo planteamos cuando regresemos de la pausa comercial, ¿te parece? Gracias, vamos a ella y regresamos. Esto es Contextos. Gracias por la participación que tienen ustedes, y me dicen acá, pues no te equivocas, me dice, fíjate que yo estoy joven y estoy escuchando con mucho interés porque quiero ser una persona mayor con todas mis capacidades y con toda la integridad física y emocional. Ah, pues qué lindo, muchas gracias por estar. Son las 9:45, regresamos. Contextos.
a retomar ahora. Ojalá que podamos ser breves porque ya nos queda poquito tiempo, qué barbaridad, se va como agua. Y entonces esta situación, si no se construyen buenas relaciones padre-hijo, ¿se pueden construir buenas relaciones abuelo-nieto? Claro, pues es una gran influencia, bien lo planteaste. Si hay alguna situación en la que hay algún conflicto padre y abuelo, pues claramente va a influir bastante en cómo el nieto se va a relacionar con el abuelo. Si tienen estos problemas, difícilmente, tal vez la misma separación del hijo y del más bien del padre y del abuelo, tienen alguna separación, hay una lejanía, no se llevan de la mejor forma. Claramente el nieto va a estar observando esto y va a influir en cómo se relaciona igualmente con el abuelo. Este tipo de situaciones suelen pasar en las diversas familias que tenemos aquí en México. Y esto no se puede decir como una cuestión de, es lo peor que puede pasar. Claramente es algo que preferimos que no suceda porque emocionalmente, al final es una cuestión que no solamente afecta al nieto, afecta a toda la familia. Es algo que claramente se tiene que atender y se tiene que ahora sí que tiene que confrontarse y trabajarse. ¿Qué es lo que se recomienda ante este tipo de situaciones? Que sí o sí se deben de trabajar porque en algún punto pues puede llegar a afectar a la larga al nieto, al papá y al abuelo. Esto es algo que va a afectar en algún momento a todas las partes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cada quien desde su trinchera dedicarse a las responsabilidades que le pertenecen. Si yo tengo alguna situación, algún problema con mi papá y claramente está afectando la relación con mi hijo, abuelo-hijo, pues hay que hacer algo al respecto. Igualmente los abuelos, si yo tengo algún problema con mi hijo, con mi hija, que me está haciendo separarme o distanciándome en relación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer también como papá y como nieto que tal vez provocó esta situación? Igualmente los hijos, no estoy diciendo que nada más una persona tenga la responsabilidad de hacer algo al respecto. Por lo regular esto es, cada quien algo pasó que no tomó responsabilidad y tiene que hacerlo. Uh-huh. Oye, es que ya tenemos poco tiempo, Fer, por eso es que te interrumpo, discúlpame. ¿Tú crees que hay obligación de los nietos de ver a los abuelos? Mira, una obligación como tal, no creo que sea la mejor forma de llamarlo, ¿no? Porque esto es más bien como un derecho. No podemos decirle que alguien está obligado a ver a alguien en específico, sino más bien que estamos haciendo las partes adultas, porque al final pues los nietos son obviamente niños, tan chiquitos y no tienen como que la capacidad de decir, a ver, arreglan sus problemas y yo voy a arreglar mis problemas emocionales. No, aquí la cuestión es los adultos que estamos haciendo desde nuestras trincheras para acomodar esta situación y que al momento de volver a regresar o tener esta como pues sí, llevarnos de la mejor forma, que realmente sea algo que sea saludable. Ajá. Porque también igualmente, si nada más me acerco porque quiero, porque necesito ver a mi nieto, porque necesito verte, pues puede llegar a ser al final... O el nieto porque necesita que el abuelo le dé, por ejemplo. Ándale, que también ocurre. Sí, ocurre. No, tiene que ser por una situación en la que yo, persona, tengo que primero arreglar mis cuestiones emocionales, de salud mental y físicas, para poder estar bien preparado para recibir y ver a mi nieto. Bien, déjenme compartirles este sondeo que hizo Mayela Ávila, nuestra reportera, en relación a la celebración esta del Día del Abuelo y la relación que hay con ser adulto mayor. Hemos tenido y seguiremos teniendo es que el gobierno debe de poner más atención en la cuestión de las pensiones de los adultos mayores, porque desgraciadamente con este presidente que tuvimos sí recibimos una ayuda, pero con todos los demás anteriores nunca se han fijado en nosotros y ellos deberían de ver que nosotros los ponemos ahí y con nuestros impuestos ellos trabajan realmente. Entonces que nos regresen algo de tanto que les hemos dado. Principalmente en la salud, porque pues a nuestra edad ya es difícil trasladarse al médico, todo eso, ¿verdad? Y sobre todo pues también igual
la capacidad para poder comprar los medicamentos, porque a esta etapa pues ya es difícil conseguir un trabajo, que alguien lo ocupe, todo eso. Pues la falta de capacidad para poder trabajar, que no siempre tienen los recursos suficientes como para poder ser autosuficiente, valga la redundancia. Ya las condiciones de salud, enfermedades, detalles que de alguna manera nos limitan. Tratar de apoyar a la familia, pero pues ya no con la capacidad que se tiene cuando está uno más joven. Pues básicamente es el desempleo para las personas que tenemos ya esa edad, porque en muchas ocasiones piensan que ya no podemos hacer nada y todavía tenemos muchas cosas que hacer y que podemos hacer. En otras ocasiones, si no lo hacemos, nos da pues nos morimos literal, porque somos personas activas y de repente nos dicen ya no tienes nada, a ver cómo le haces, vete a tu casa y enciérrate. No, deben de darnos la oportunidad, yo creo que deben darnos la oportunidad. Los malestares propios de la edad y el llegar, no poder depender de uno mismo. Estas son las preocupaciones de lo que es ser abuelo, y de lo que es llegar a ser adulto mayor. Y por supuesto, esto es lo que compromete también el disfrute de las personas en relación a sus nietos, a sus hijos. Porque lo decías ahora en el Inter, que escuchábamos la cápsula, Javier, es que pierdes todo, la independencia. O sea, no tienes dinero, los hijos se ahuyentan porque, pues, ¿quién le va a entrar al toro, no? Los nietos también, porque, pues, ¿cómo? O sea, es tu papá. Escuché decir a algún nieto, es tu papá, no, mío es nada más mi abuelo. Sí, es una situación bien difícil, Marcela, y yo creo que vivimos en una sociedad que por muchas circunstancias siempre dejamos el tema económico, el tema financiero para otro tema, o inclusive lo vemos mal. ¿Por qué nos vamos a poner a hablar del dinero? Y para mí, dentro de esta especialidad, yo creo que es de las condiciones más importantes que tenemos que cuidar, la situación financiera del adulto mayor. Es la parte más cara de la vida, es carísimo estar enfermo y es cuando no estamos generando dinero, no tenemos remuneración económica, y no quiero meterme yo a echar culpas ni nada. Tenemos que entender que somos responsabilidad nada más de nosotros mismos. Nuestros hijos no son responsables de nosotros y también nosotros no le podemos dejar esta responsabilidad a nuestros hijos. Tenemos que hacer un plan, tenemos que ver por nosotros mismos, tratar de hacer un guardado, empezarnos a educar en las diferentes maneras de cómo podemos sustentar una vejez. No es fácil, pero sí se puede hacer con un orden, con características de este tipo para llegar mejor a esta edad. Es bien triste llegar a estos años con muchas enfermedades, con muchas necesidades, y no solamente ser dependientes para caminar, para ir al baño, para bañarnos, sino también somos dependientes para poder comer, para poder pagar los recibos del agua, de luz, del gas, para poder tener alguna ayuda en la casa. Entonces, y se vuelve muy triste porque la persona ya se vuelve una persona que está pidiendo, que está mendigando. Uh-huh. Entonces, ay, qué triste. Sí, y es bien triste y hay que verlo así. Es una realidad. El dinero es importantísimo y hay que trabajar para tener dinero en la vejez, para tener diferentes recursos para nuestra independencia económica. Uh-huh. Así como hacemos ejercicio para ser independientes en movilidad, hay que hacer este tipo de cosas. Claro, independientes de los hijos y de los nietos. O sea, es que yo escucho también cada vez con más frecuencia esto de yo no quiero ser una carga. Uh-huh. Y yo no quiero ser una carga, pero no hacemos nada para no ser una carga. Exacto. Esa es la parte fundamental y creo que tú lo has dicho muy, muy bien. ¿Con qué cerramos, Fernando? ¿Quieres hacer alguna recomendación desde el punto de vista emocional para los abuelos? Sí, claro, creo que este tema que terminan es importantísimo, ¿no? Yo sé que es bien difícil a veces por todo lo que llegamos a aprender a través de nuestros padres, abuelos, la idea de
Sabemos que por lo regular hoy en día los abuelos tienen la idea de que los hijos están para ayudarlos al final, ¿no? Y es una idea que hay que poco a poco ir deconstruyendo, cambiando. Obviamente hay situaciones en las que pues tenemos que confrontar, puesto que ya estamos ante esta situación, hay que hacerlo, hay que buscar formas, maneras, acuerdos para llevar a cabo y que al final los abuelos pues tengan lo mejor posible en estos últimos años. Sin embargo, por ejemplo, nosotros ya jóvenes, que bueno, ahorita la radio escucha que ahorita mencionaba que estábamos equivocados, que sí está preocupada por su vejez desde ahorita, excelente. La idea es que poco a poquito se genere más esta idea y esta forma de ser culturalmente, ¿no? De ya empezar a pensar por nosotros mismos en nuestra vejez, para que nuestros hijos, hijas tengan plenitud y tengan toda la esperanza para dedicarse a ellos mismos sin otras preocupaciones. Así es. Nos dicen por acá, desde que llegué a Torreón hace más de 30 años, me encanta escuchar los programas de GREM. Quiero compartir mi experiencia. Tengo 79 años y camino entre 3 y 4 kilómetros diarios. Dirijo una AC con fuentes de empleos para grupos vulnerables. El secreto es planear. Yo desde 5 años antes de retirarme de mi trabajo inicié este proyecto para los últimos años de mi vida. Así es que pues qué lindo ejemplo, María Isabel. Nos da muchísimo gusto que sea así y gracias por escucharnos siempre. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Fernando, por habernos tomado la llamada y por darnos sus puntos de vista. Gracias al licenciado Fernando López Rosa, psicólogo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Sabes el aprecio que te tenemos y la admiración hacia tu trabajo. Muchísimas gracias. Por la invitación. El doctor Javier Rodríguez, geriatra. Y a ustedes, bueno, deseamos que el Día del Abuelo, que es el 28 de agosto, lo celebren y haya alegría. Digo, hay que disfrutar cada momento de la vida, independientemente de los años, independientemente de las arrugas, independientemente de los achaques. Ojalá que hayamos tenido estos ahorros de los que hemos hablado el día de hoy para llegar en las mejores circunstancias en este camino y en este trayecto que se llama vida. Muchísimas gracias. Y gracias, Gerardo Astorga, en el control técnico de la transmisión. Sí, el lunes entrante los esperamos. Ojalá y que acepten la invitación. Q 91.1 FM.